el doctor de los pies tiene algunas preguntas que hacer. ¿Es necesario que a un paciente diabético se le ampute una pierna o un dedo de los pies? ¿Por qué el 85% de las amputaciones en los pacientes diabéticos son innecesarias? ¿Qué está sucediendo en realidad? ¿Cuál es el problema? Cada 30 segundos en algún lugar del mundo se produce una amputación a un paciente diabético. ¿Es un fallo del sistema? ¿Es un fallo del paciente? ¿Es un fallo del médico? ¿Es la enfermedad la culpable de que se produzca una amputación? Señores, hoy vamos a hablar de las amputaciones en el pie de los diabéticos. ¿Cómo evitarlas? Dentro de un 85 a un 90% de esas amputaciones son evitables. No es necesario amputar el dedo o amputar el pie a un paciente diabético. Eso es simple y sencillamente un mito. Un mito que se ha ido transmitiendo de generación en generación entre las personas, entre los pacientes, entre los médicos, inclusive entre los cirujanos. Hoy en día se están creando grupos de médicos que impiden que se realice una amputación a un paciente diabético. Vamos a empezar a analizar esta patología, vamos a empezar a analizar el pie de los diabéticos. Existe una complicación de la diabetes que es la neuropatía periférica. Eso es el daño que le produce la azúcar a los nervios de las piernas y de los pies. Ese daño que le produce el azúcar hace que se pierda la sensibilidad al dolor, que se pierda también lo que son las fibras motoras, es decir, las que mueven los músculos, las que alinean los huesos, que se pierda también el sistema nervioso autónomo, el que regula la circulación, la microcirculación en las extremidades inferiores. Cuando este daño se produce, se pierde la sensibilidad, se produce una deformación en el pie, se produce inflamación, se produce mucha entrada de agua en la epidermis y en la dermis de la piel del paciente diabético, y esto predispone a que se produzcan callosidades y ulceraciones. Después que se produce una ulceración, entonces penetran las bacterias e infectan el lugar. Pueden infectarlo de una manera superficial, pero también pueden infectarlo de una manera profunda. Cuando lo hacen de manera profunda, lo hacen en el músculo, en los tendones, en los ligamentos, en las articulaciones y en el hueso. Y es aquí el momento, este es el momento en donde muchos médicos realizan una amputación de manera innecesaria. Hace 40 años, cuando un paciente tenía una infección en un hueso, en un músculo, en una articulación, era prácticamente imposible salvar ese músculo o salvar esa articulación de esa bacteria. Pero hoy en día, con las nuevas generaciones de antibióticos, podemos subyugar esa infección. Existen también tratamientos curativos, quirúrgicos, para este tipo de infecciones. Existen también tratamientos preventivos para que no se produzcan estas ulceraciones, no se produzcan estas callosidades y no se produzcan estas infecciones que llevan al paciente diabético a terminar en una amputación. Debemos recordar que la diabetes es una enfermedad neurovascular, neuro de los nervios, que ya acabo de explicar, y vascular porque también daña la microcirculación. La circulación es vital para que los tejidos se mantengan en buen estado y para que los antibióticos penetren a los lugares que nosotros necesitamos que penetren en una cantidad adecuada. La microcirculación del paciente diabético se ve afectada, número 1, por la neuropatía autónoma y número 2, porque los vasos sanguíneos se van llenando de grasa, se van engrosando las paredes de los vasos sanguíneos y eso impide que llegue un flujo de sangre adecuado y que también el oxígeno, que es vital para que se cierre una herida, llegue en la suficiente cantidad. Otro problema del paciente diabético también es que la neuropatía, el paciente diabético perder la sensibilidad al dolor, sigue pisando encima de la llaga, sigue pisando
encima de la úlcera y eso impide que se cure también. Señores, en el próximo segmento yo voy a presentar nuestro invitado de hoy, que es un paciente que lamentablemente llegó tarde a nuestra consulta y le fue amputado la mitad de su pie. El 60% de las amputaciones no traumáticas son por causa de la diabetes. El 85 al 90% de estas amputaciones son evitables. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es negligencia de los médicos? ¿Es negligencia del paciente? ¿No hay suficientes métodos para salvar los dedos y los pies de los pacientes diabéticos? Existen muchas situaciones, es verdad. Puede haber un problema vascular, puede haber una infección muy profunda dentro del hueso, una osteomielitis, a veces muy difícil de curar. Esta osteomielitis se puede convertir en una osteomielitis crónica, que nosotros los médicos pensamos la osteomielitis crónica no es curable. Pero ¿por qué llegar a la amputación? ¿Por qué a una mujer joven hay que cortarle su pie? Hay que mutilarle su pie. ¿Ustedes se imaginan lo que es cortarle un pie a una persona joven? Cortarle un pie, cortarle un dedo a un paciente diabético. Eso no es posible. Tenemos que trabajar duro para que eso no ocurra. Tenemos los medios también para que eso no ocurra. Nuestra paciente de hoy primero llegó donde un médico, un supuesto médico, y le cortó 2 dedos de su pie. Pero ni siquiera le hizo una radiografía, ni siquiera le puso antibioterapia, ni siquiera la internó en una clínica, ni siquiera utilizó los métodos modernos o refirió a esa paciente donde un médico que tuviera esos métodos modernos para salvar ese miembro, para salvar ese dedo, sino que él continuó cortando. Y después le cortó todos los dedos. Y después vino y le cortó el medio pie, se lo cortó. Y no se conformó solamente con eso, sino que cuando llegó a nuestra consulta, todavía todo eso estaba infectado. Y nosotros tuvimos que ponernos a trabajar para salvar ya el pedacito de pie que le habían dejado. Señores, eso es una vergüenza. Cuando se decide cortarle un dedo a un paciente diabético, esa decisión debe ser tomada por lo menos por 5 médicos diferentes. Por un cirujano plástico, por un ortopedista, por un podiatra, por un endocrinólogo. Tiene que ser un grupo de médicos los que decidan cuándo a un paciente diabético se le debe cortar un pie o se le debe cortar un dedo. Porque esto es un desastre no solamente para el paciente, sino también para toda la familia. Ya tú incapacitas completamente para el resto de su vida a una persona cuando tú le cortas un dedo o tú le cortas un pie. Eso es una situación seria, una situación bastante difícil. Y hoy tenemos un paciente, nuestra invitada de hoy, que la vamos a entrevistar, vamos a hablar con ella y vamos a hablar de cómo evitar las amputaciones en los pacientes diabéticos. No es necesario cortar los dedos, no es necesario cortar el pie a un paciente diabético, bien sea porque tenga una infección o bien sea porque tenga un problema vascular. Existen montones de métodos para salvarlo. Pero tiene que ser un grupo de médicos los que lo salven. Un solo médico no lo puede hacer. Tiene que ser que trabajemos en conjunto, que trabajemos para eso, para evitar las amputaciones aquí en la República Dominicana. Señores, en el próximo segmento presentaremos nuestra invitada de hoy.